Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Vamos a iniciar con escalado o transformaciones en 2D, primero con escalado. Bien, como habíamos visto antes en clase, eh, las tres transformaciones más sencillas son traslación, escalado y rotación, y estas las podemos realizar si nosotros utilizamos esta representación homogénea de matrices con matrices de 3×3. Bien, en este caso, en esta charla, pues vamos a ver el escalado. Habíamos dicho que en el caso del escalado, si yo quiero utilizar ya sea premultiplicación o postmultiplicación, pues la matriz que yo uso es la misma. ¿Por qué razón? Porque la matriz de escalado pues es una matriz cuadrada y además es diagonal. Entonces, cuando yo transpongo una matriz que es cuadrada y además es diagonal, pues me da como resultado la misma matriz. Bien, entonces vamos a ver ahorita el escalado. Vamos a ver eh, un ejemplito muy sencillo. Yo tengo este objeto que yo quiero escalar y cuando yo lo escalo a la mitad de su tamaño, vamos a suponer que lo escalo de esta forma. Entonces, no solo me escala el, el objeto, sino que además lo mueve de la posición original. En amarillo es mi posición original y yo lo escalo a la mitad de su tamaño. Y lo que hace, pues, no solamente es reducirlo de tamaño, sino que también lo mueve. ¿Por qué es esta razón? Pues porque cada uno de los puntos los está transformando. Las distancias, tanto en X como en Y, las está transformando a la mitad de su tamaño. Y por eso, pues, al transformar cada uno de los puntos a la mitad de su tamaño, pues lo que hace es que se mueven de su posición original. En el caso de escalado al doble de su tamaño, pues sucede lo mismo. Como yo estoy es, eh, escalando al doble de su tamaño, lo que estoy haciendo es que cada una de las distancias, esta distancia que hay de aquí, del origen a X, ahora va a ser el doble de su tamaño, ahora va a ser desde este punto hasta este punto, el doble. Y la distancia que en Y, que era de aquí a aquí, ahora va a ser al doble, desde aquí hasta acá. Entonces, eh, eh, cada uno de esos puntos, pues los va a, a transformar o a convertir al doble de su tamaño. Si esta distancia X, pues ahora va a ser esta distancia X. Y esta distancia Y que tenemos de aquí a acá, pues ahora va a ser esta distancia Y. Entonces, cada uno de los puntos, ese es el primer punto, pero cada uno de los puntos que definen a nuestro objeto, ahora pues va a tener o va a estar al doble de su tamaño. Y es por eso que cuando yo utilizo el escalado normal, pues lo que hace no solamente es convertirnos la imagen al doble de su tamaño, sino que además nos la mueve de la posición original. Bien, pero ¿qué pasa si yo no quiero eso? Yo quiero, si tengo mi objeto y quiero reducirlo a la mitad de su tamaño, ahí me lo deje, con respecto a la esquina inferior izquierda. O si quiero ponerlo al doble o al triple de su tamaño, pues me lo deje ahí con respecto a esa esquina. ¿Qué pasa si yo es lo que quiero? O en su defecto, si yo quiero transformar al doble de su tamaño o al triple de su tamaño en el eje de las Y's y conservar el eje de las X, que así me lo deje. Bueno, pues yo tengo que usar una composición de matrices. Y esa composición de matrices se le conoce como escalado con respecto a un punto. Yo puedo escalar
con respecto al punto que yo quiera. Yo puedo escalar con respecto a, en este caso es que estábamos escalando a la esquina inferior izquierda, pero yo puedo escalar con respecto al punto que yo quiera. Entonces, cuando yo hago eso, pues yo necesito, como les decía, una composición de matrices. ¿Por qué? Porque primero yo necesito trasladar al punto deseado, o el punto deseado al origen, perdón, aquí está mal. Trasladar el punto deseado al origen. ¿Sí? Y una vez que está en el origen, escalamos lo que yo quiera, el doble, al triple, a la mitad, lo que sea. Y el tercer paso es regresamos al punto original. Esto yo lo puedo representar con estas matrices. Este sería el primer paso. El primer paso. Si se fijan, es una menos traslación, suponiendo que que es positiva o que estamos en el lado positivo de nuestro objeto, tanto en X como en Y. Después de que hago o que regreso al origen, lo que hago es el escalado y finalmente regreso a la posición original. Si yo multiplico estas matrices, pues me va a dar esto de aquí. Yo hice ya una multiplicación acá para que ustedes lo comprueben. Tenemos estas mismas matrices, estas que tenemos aquí, tenemos menos tx. Esta, la primera, que sería la de traslación en negativo, luego el escalado y luego la traslación en positivo. Entonces yo hago la operación y me da esto. ¿Sí? Aquí está, es esto. Y es lo mismo que yo tengo acá, nada más que acá está simplificado, ¿no? Entonces, esta finalmente que tenemos aquí, es la matriz o la composición de matrices que yo utilizo para escalar con respecto a un punto. Bien, esta que tengo, esta primera, pues yo la utilizo cuando yo estoy utilizando premultiplicación. Y cuando yo estoy utilizando postmultiplicación, pues yo utilizo esta matriz de acá abajo. Si se dan cuenta, son las mismas matrices, nada más que están transpuestas, ¿no? Porque habíamos comentado en clase que si yo multiplico A por B por C, y todo esto lo transpongo, pues esto es idénticamente igual a C transpuesta por B transpuesta por A transpuesta, ¿sí? En nuestro caso, pues primera, es una matriz de traslación negativa, luego es una matriz de escalado y luego una matriz de traslación positiva. Si yo transpongo esto, pues esto va a ser igual a la negativa, matriz de transpuesta negativa por S transpuesta, S transpuesta, por T transpuesta. ¿Sí? Que es lo mismo que tenemos aquí. Esta sería la primera, la, la transpuesta, perdón, esta de acá. Sería esta, transpuesta negativa por la matriz de escalado, y finalmente por la transpuesta positiva. Bien. Entonces, ya sea que yo utilice mi matriz de premultiplicación o mi matriz de postmultiplicación, pues los resultados van a ser los mismos. Entonces, recapitulando, tenemos que para escalado yo tengo que utilizar esta matriz que es escalado en X, escalado en Y, y todas las demás puntos de mi matriz están en cero, a excepción de este. Pero si yo quiero escalar con respecto a un punto, yo debo utilizar esta fórmula. Escalado utilizando esta fórmula, recuerden que lo que va a hacer pues, es que vamos a obtener una imagen que se va a mover dependiendo del tamaño o el escalado que yo elija. Si yo elijo el doble de su tamaño, se va a mover, se va a alejar de la posición original. Si yo elijo a la mitad de su tamaño, pues se va a acercar. ¿Sí?
Y escalado con respecto a un punto, pues lo único que voy a hacer, voy a elegir el punto con el cual voy a escalar. Si yo elijo una esquina, pues entonces se va a ir escalando con respecto a esa esquina. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos este objeto y yo lo quiero escalar al doble de su tamaño con respecto al punto 5,7. Y el punto 5,7, pues es esta esquina, ¿no? Es la esquina inferior izquierda. Bien, entonces lo primero que necesito, una vez que yo tengo estos datos, lo primero que necesito es obtener eh, tanto Sx como Sy como Tx y Ty. Entonces, nos dice que queremos escalar al doble de su tamaño. Como queremos escalar al doble de su tamaño, entonces Sx sería igual con 2. Y Sy, pues también sería igual con 2. Si el enunciado del problema nos dijera que queremos escalar al doble de su tamaño en x, pues entonces escalaríamos, Sx sería igual con 2 y Sy sería igual con 1. Pero en este caso no, en este caso nos dice al doble de su tamaño. Entonces ambas, tanto x como y, son igual con 2. Y luego queremos obtener este valor que tenemos aquí. Entonces primero identificamos cuánto vale Tx. Si se dan cuenta, Tx es la distancia del origen al punto que queremos nosotros escalar, con respecto al cual queremos escalar. Y Tx en este caso pues es igual con 5. Y luego identificamos Ty, y Ty pues es del punto que queremos nosotros escalar a la posición. Y esta es de este punto a este punto, pues es 7. Entonces, ahora lo que hacemos es sustituimos. Entonces, Tx por 1 menos Sy es igual a 5 multiplicado por 1 menos Sx, perdón. ¿Qué es Sx? 1 menos 2. Y esto sería igual a menos 5. Y el otro, pues sería Ty multiplicado por 1 menos Sy. Y esto sería igual. Ty vale 7. Y sería 1 menos Sy y Sy vale 2. Entonces, en este caso sería menos 7. Bien. Entonces, ya que tenemos esto, ahora solamente sustituimos estos valores de nuestra matriz por los valores que Sx sería 2, Sy que le corresponden. Este sería 2, este de acá sería menos 5, y este de acá sería menos 7. Entonces, en este caso, pues yo voy a utilizar premultiplicación. Pero si utilizo postmultiplicación, pues voy a hacer lo mismo, nada más que los valores o las posiciones en donde yo voy a sustituir los valores serían diferentes, ¿no? Entonces, ya tengo mi matriz eh, con la cual voy a premultiplicar. Ahora solamente necesito los puntos o mi matriz de puntos. Pues, ¿cómo obtengo esa matriz de puntos? Pues es muy sencillo. Teniendo cada uno de los puntos de mi imagen. En este caso, primer punto, este punto está definido por la posición 5, 7. 5, 7, 1. Siguiente punto, este sería 10, 7, 1. Siguiente punto está en la posición 10, 9. Siguiente punto, vamos a suponer que es la mitad exactamente, entonces sería 7.5, 11 en Y. Y el último punto, que sería este,
sería en la posición 5, 9, 1. ¿Sí? Y hacemos nuestra matriz, nos quedaría 2, 0, menos 5, nuestra matriz de escalado. El siguiente renglón sería 0, 2, menos 7. Y el último renglón sería 0, 0 y 1. Entonces, esa sería nuestra matriz de escalado. Y la vamos a multiplicar por la matriz de puntos. La vamos a multiplicar por nuestra matriz de puntos. Es 5, 10, 10. 7.5. 5. Siguiente renglón. 7, 7. 9. 9. Y siguiente renglón. Listo. Entonces, esa sería nuestra matriz de puntos. Y solamente la premultiplicamos por nuestra matriz de escalado. Es decir, multiplicamos ese y nos da los puntos de esta nuestra imagen que acabamos de hacer al doble de su tamaño. Entonces serían esos los puntos. Vamos a ponerlo acá. Entonces esto doble de su tamaño, pues quedaría de la siguiente forma. Quedaría igual a 5, 7, 1, 15, 7, 1, 15, 11, 1, 10, 15, 1 y 5, 11, 1. Bien, entonces este es para el caso de premultiplicación. ¿Qué pasa para el caso de posmultiplicación? Si se fijan en el caso de posmultiplicación, pues yo voy a sustituir en lugar de esta matriz, yo tengo que sustituir esta de acá abajo. ¿Sí? Entonces, en este caso, Sx, pues me quedaría igual como 2. Sy también me quedaría como 2. Esto que tengo aquí completo pues sería menos 5. Y esto que tenemos acá sería menos 7. ¿Sí? Listo. Entonces, si se dan cuenta, es la misma matriz que nuestra matriz de escalado anterior, solamente que en lugar de estar bueno, vaya, en este caso está transpuesta. Sí, es la transpuesta. En este caso, pues es la transpuesta. Si se dan cuenta, si ustedes la comparan con respecto a la de arriba, pues es la transpuesta. Como nosotros pues vamos a posmultiplicación, entonces ahora, en lugar de hacer esta misma multiplicación, lo que hacemos es que esta matriz de puntos, vaya, anteriormente teníamos escalado y la multiplicábamos por nuestra matriz de puntos. Y ahora no, ahora vamos a tener nuestra matriz de puntos transpuesta y la vamos a multiplicar por escalado. Entonces, nuestra matriz de puntos transpuesta, en este caso, pues quedaría como, sería 5, 10, 10, 7, 7. Sí.
Y el resultado, pues nos debe de dar lo mismo de arriba, pero respuesta, ¿no? Vamos a verlo, vamos a comprobarlo rápido. Entonces tendríamos, vamos a poner respuesta de S es igual a S transpuesta. Y nos quedaría, pues la transpuesta, ¿no? La que acabamos de ver, que está aquí abajo, esta de aquí. Y ahora vamos a poner la transpuesta de los puntos. Los puntos es igual de transpuesta. Y nos quedarían nuestros puntos transpuestos. Y ahora lo único que hacemos es multiplicar la respuesta de los puntos, lo multiplicamos por S transpuesta de S, y ya nos quedan los puntos, ¿no? Que serían en este caso 5. Los voy a copiar. Serían 5, 7, 1. Y si ustedes se dan cuenta, pues son idénticamente los mismos que tenemos acá arriba, ¿no? Y nada más que están transpuestos. Bien, entonces esto sería para el caso de escalado con respecto a un punto y escalado normal. Bien, muchas gracias.